Ahí está. Eric, vamos a comenzar con el procedimiento del juicio arbitral. Y para comenzar con este procedimiento, hemos dispuesto una lectura que les mandé el día de ayer, precisamente para, pues, conocer este tema del procedimiento, del famosísimo, nosotros le llamamos juicio arbitral, ¿no? En este procedimiento. Perdón. ¿Qué es qué es este procedimiento arbitral? ¿Qué es el arbitraje, Eric? Pues no sé, pero sería que cuando dos personas, o bueno, dos o más personas entran en controversia sobre algún tema civil, podría ser en un, se me viene a la mente en un deslinde o una ratificación de firma. No. Bueno, es que primero necesitamos identificar qué es. Yo sabía que el juicio arbitral es cuando entran en controversia dos personas en materia civil. Ajá. ¿Qué más? No se me viene nada más a la mente, profe. Nada más tengo eso de que Perfecto. el arbitrar es cuando dos personas entran en controversia en alguna materia, en una materia de quizás civil. Ok, Eric no leyó, ¿verdad? No, profe. Ok, perfecto. Yesenia. Yes. Bueno, yo por lo que leí era el acuerdo cuando se puede autorizar ante el tribunal en decidir cómo componer o realizar el fallo en la ciencia. Perdón, en la conciencia, me equivoqué. A ver, otra vez, aclare sus ideas. Era el acuerdo de cómo se puede autorizar ante el tribunal en decidir y realizar un fallo en conciencia en caso de que no tendrá que ajustarse en ninguno otro, y también bueno, que los árbitros pueden condenar en costas, daños o perjuicios. Necesito algo más, con más sentido, para que quede más claro. Ulises, ¿usted qué leyó? ¿Sí me escucha? Sí. Ya, pues yo encontré que proviene del latín arbitri, que significa juzgar, decidir o enjuiciar a una diferencia. Y después también encontré que es el instrumento de solución de controversias, alternativo al proceso, que se concuerda por las partes en conflicto fundamentadas en la legislación que así lo autoriza. Ok. Vamos a partir de ese concepto, Ulises. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué vamos a partir de este? Bueno, dos situaciones, jóvenes. Si estamos indicando que estamos nosotros en esta materia de derecho procesal y en su específico civil, indiquemos que este procedimiento del juicio, famosísimo juicio arbitral, está regulado precisamente por el procedimiento, por el Código Procesal Civil, ¿no?
Este está regulado en el artículo 2.285 del Código Procesal Civil, el cual indica que quien tenga una controversia tiene derecho a sujetar sus diferencias al juicio arbitral. Vamos a partir de ahí, vamos a partir de la definición que amablemente propone de la lectura Ulises, que llega a identificar Ulises de esta lectura. Y vamos a decir lo siguiente. Primero, recuerden ustedes este tema de medios alternos de solución a conflictos. Primero, ¿no? Que fue con algunos temas que primeramente iniciaríamos el curso, ¿no? El primer tema que vimos, si no mal recuerdo, fue de medios alternos de solución a conflictos. Teniendo este tema de solución o de medios alternos de solución a conflictos, nosotros tendríamos en el primer aspecto, por llamarle a un tema bajo esta indicación, entonces tenemos que para resolver un conflicto, quiere decir que tendríamos que tener un conflicto de intereses. A lo mejor sin identificando que pudiésemos tener un litigio. También acuérdense este tema del concepto de litigio. Entonces, si tenemos un conflicto de intereses entre dos personas, primero podríamos llegar a solucionarlo a través de un procedimiento arbitral. Que finalmente sí, un arbitraje es juzgar o decidir. Bajo ese aspecto, entonces, el arbitraje sí es un procedimiento alterno al procedimiento ordinario, en su caso, o especial civil. O sea, si bien es cierto, tiene una tramitación especial y precisamente eso es lo que nosotros vamos a identificar en esta sesión y en la siguiente y hasta dos más después, porque el tema es amplio y tenemos que identificar para tener a la mano este tema. ¿Sale? Eric, ¿qué pasó? Aquí me sirvió una pregunta. Bueno, yo en algún momento llegué a escuchar que por decir eso del juicio arbitraje o arbitral, es el que por decir luego llevas en los municipios, por decir que lo lleva el síndico, por decir en una controversia, por decir cuando hay por decir de algún uso de piso de suelo comercial o que invadan la banqueta para comercio o simplemente por decir esas de condominios en un estacionamiento que se dediquen a la hojalatería y pintura y que a lo mejor afecte por el solvente y todo eso. Y yo alguna vez escuché que por si hacían juicio de arbitraje, pero no sé si sea eso lo de que lo lleve el síndico. O puede ser que sí, Eric, puede ser que sí. Recuerda que la autoridad administrativa debe de tener un oficial calificador y conciliador, pero además, cuando hay alguna controversia, se tiene que abrir un juicio y por ahí puede intervenir el síndico, ¿no? Acuérdate que anteriormente, a una reforma del 2009, 11, como 2012, el síndico era procurador, así se denominaba el síndico procurador. Entonces, se le quitó esta figura de procurador para quedarse únicamente síndico. Entonces, por ahí habría que analizar en tema de derecho administrativo si el síndico, qué tipo de funciones hace. Pero yo sé que para resolver alguna controversia que tenga que ver con con vecinos, o sea, algún problema social que tenga que ver en un municipio y que a lo mejor no quieras llevar el asunto hasta los tribunales, que en algún caso se pudiese desarrollarlo el síndico. Entonces, posiblemente identificar exactamente, de acuerdo a la ley orgánica de la administración pública, en cuanto a la sindicatura, identificar si ese proceso que señala es un juicio arbitral y nosotros vamos a ir identificando qué elementos son de un juicio arbitral. Les voy a poner un ejemplo.
Este arbitraje, normalmente o comúnmente, está aquí señalado para identificar, bueno, pues cómo se lleva a cabo, pero principalmente el juicio arbitral está destinado en materia mercantil, en materia comercial, en el que comerciantes o en el que algunas empresas que se dedican a la prestación de servicios o una mercadería, pudiese tener algún problema y que esa controversia debiese de resolverse a través de un juicio arbitral. Por ahí pudiésemos solucionar, por ejemplo. Recordará que en los contratos, para que ustedes vayan familiarizándose con este tema, en el tema de los contratos, así específicamente los contratos, ustedes en la última parte hablan de la jurisdicción y competencia. Al hablar ustedes en los contratos, cualquiera que sea, que pudiese tener alguna controversia entre las partes, entre los contratantes, específicamente en el tema comercial, o bueno, en el tema de contratos, que ustedes deben de ser todos unos expertos porque llevaron toda una materia de contratos, y que, discúlpenme, que si ustedes no aprendieron más allá del tema de contratos, recuerden que ustedes deben de ser autodidactas y deben de emprender estas búsquedas, estas investigaciones para aprender de este tema. Recuerden que el profesor no te va a dar todo, tú tienes que investigar por tu parte. Entonces, el tema de los contratos, específicamente, en la última cláusula nosotros le ponemos jurisdicción y competencia. Al poner nosotros jurisdicción y competencia, tenemos la oportunidad, dice aquí, los que tengan una controversia tienen derecho a sujetar sus diferencias al juicio arbitral. Entonces, si existe alguna diferencia entre las partes y que ustedes dispusieron en esta cláusula de jurisdicción y competencia adherirse a un procedimiento arbitral, he comentado que esta cláusula se le llama a nivel del Código de Comercio, por eso les digo que normalmente en temas administrativos, perdón, en temas comerciales, esta cláusula se llama cláusula modelo. Al establecer una cláusula modelo, se establece entonces que ustedes para resolver o dilucidar esa controversia, lo puedan ustedes llevar a cabo, los pueden ustedes disponer en cuanto a un juicio arbitral. Y en esa cláusula modelo, desde ahí, al poner ustedes jurisdicción y competencia, se debe de disponer entonces que debe de haber un tema de arbitraje. Al tener un tema de arbitraje, ahí deben de adherirse a este nombramiento o a este recurso que nosotros pues vamos a ir viendo de qué se trata este juicio arbitral. Entonces, ahí está. Si ustedes pueden entrarse a un arbitraje, lo van a hacer. Si no nombraron arbitraje en esta cláusula modelo, lo normalmente es que nosotros no lo hacemos porque no sabemos, y ponemos entonces que quien va a resolver alguna controversia presente o futura respecto a la contratación, lo puedan hacer ante los tribunales judiciales, civiles o mercantiles de la jurisdicción de Cuautitlán o la jurisdicción que ustedes quieran. Es algo muy común que se resuelve, pues, y yéndonos directamente a la cláusula modelo. ¿Que ustedes pueden hacerlo? Sí, sí lo pueden hacer, porque ahí está dispuesto. Me gustaría que por ahí ustedes pudieran hacer una pequeñísima investigación del arbitraje comercial, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo este arbitraje comercial? Que hay concursos, ¿sí? Hay concursos del Centro de Arbitraje México, el famosísimo CAM, que está en Santa Fe, búsquenlo, Centro de Arbitraje México. Hay concursos anuales, en los últimos 2 años ya fueron de manera virtual estos concursos de arbitraje de universitarios que se inscriben para participar
en estos procesos, que son procedimientos especiales que se deben de estudiar, son casos especiales que entran estos concursos universidades que llevan esta materia como tal, que es arbitraje. Que a nivel, decirles que a nivel internacional, bueno, una materia o los que llevan estos procedimientos principalmente son los licenciados en Derecho Internacional. Esta licenciatura en Derecho Internacional, como su nombre lo indica, es Derecho Internacional y tiene que velar por controversias de carácter internacional. Bueno, pues he comentado que principalmente estos procesos de arbitraje son en materia comercial y principalmente entre compañías internacionales que al celebrar un contrato celebran que el posible resolución de conflictos sea a través de un arbitraje, porque para ellos es más fácil, porque no tienen que perder tiempo. Tiene sus límites, tiene sus diferencias que se deben de establecer. Miren, les voy a comentar estos medios que están dispuestos en el tema. De hecho, hay todo un procedimiento. Miren, aquí dice arbitraje comercial. Esto, recuerden que es de los medios alternos de solución a conflictos. Entonces, existe todo un parámetro en el cual deba de establecerse esta situación. Pero voy a leerles el arbitraje. Miren, fíjense lo que dice. El procedimiento de arbitraje, por excelencia, es un procedimiento por excelencia para resolución de controversias en el comercio internacional y en otras áreas del derecho. Los principales arbitrajes o los principales procedimientos de arbitraje son comercial, el arbitraje médico, el arbitraje de consumo, el arbitraje de propiedad intelectual. Por eso es que tenemos el procedimiento de arbitraje médico. Acuérdense que si un médico, un doctor, hizo una actuación mal, pues existe un área específica que es el arbitraje médico. Así como en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la Profeco, en su procedimiento es un arbitraje. Así se desarrolla. En la Profedet, en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, anteriormente, en las juntas, se llamaban juntas de conciliación y arbitraje, porque el procedimiento que realizaban era un arbitraje, que ya se les quitó esto y ahora es un procedimiento, un procedimiento laboral, judicial, porque ya se le quitó el arbitraje. Pero anteriormente se llevaban bajo estos esquemas. El comercial, bueno, el internacional ya les dije, y en cuanto a la propiedad intelectual, que también llevarán ustedes una materia en específico, de esta sí, de intelectual, en la que el procedimiento que se debe de llevar a cabo, y que cuando vean esta materia exijan cómo se desarrolla este procedimiento de propiedad intelectual, porque es un arbitraje. Quien decide, pues es el Instituto de la Propiedad Intelectual, el famosísimo INPI, para que resuelva alguna controversia, pero se hace a través de un arbitraje. Y bueno, existen diversas situaciones, principalmente en tema comercial. Si nosotros nos vamos al Código de Comercio, en el Código de Comercio hay un capítulo especial de arbitraje, que quien debe de resolver algún conflicto comercial tenga que ser un árbitro. ¿Y por qué tan allegado a los árbitros? Miren, ¿cuáles son las características del juicio arbitral? O bueno, de este proceso de medio alterno. ¿Por qué es un medio alterno de solución a controversia? Porque no entra un juez, en su caso entra un árbitro o entran varios árbitros a resolver la situación. Pero, ¿por qué es un árbitro? Bueno, las características, uno, que es un proceso especializado y rápido. No lleva como tal un proceso judicial que tienen que ver partes y que se desarrollen las partes. Debe de ser
más especializado y por lo tanto más rápido. Por eso es que en estas materias es preciso señalar un arbitraje. Y dice que es un proceso especializado, sí, porque el árbitro que va a pertenecer a este juicio arbitral es un árbitro especializado, que en el proceso, si ustedes ven el proceso, ustedes van a nombrar a ese árbitro. Ustedes como partes van a decir, mira, mi árbitro quiero que sea tal, porque sabe de la materia, sabe de la situación en que se pueda ver. Por ejemplo, existe una situación de, no sé, una asociación, no sé, se me ocurre ahorita, que lleva lleva dineros, y por ahí el encargado administrador de los dineros puede sugerirse que está haciendo un fraude. Entonces, este procedimiento que indican se debe de resolver a través de un arbitraje. Bueno, ¿quién va a ser el árbitro? Bueno, alguien que pueda por ahí resolver esa controversia, pero necesitamos a alguien especializado en el área contable. Entonces, pues se va a nombrar un árbitro que tenga de estos conocimientos, pero que sea especializado en contabilidad. ¿Quién va a ser el árbitro que van a nombrar? Bueno, pues un contador, para que dé sus puntos de vista respecto a la posible desfalco económico, o hay un especialista de la contabilidad que se llama actuario. El actuario es el especialista en la contabilidad, es el que hace auditorías, ¿sale? Es el actuario. Entonces, nombran como árbitro al actuario o al contador público para que se desarrolle esta parte. Y ustedes dirán, pero profe, en otros temas, ¿a quién nombro como árbitro? Bueno, por ahí en algunas disposiciones legales, específicamente en la ley del notario, existe el dictamen en que el notario pueda ser árbitro, y específicamente ciertos notarios, porque están especializados en el arbitraje, porque estudiaron una especialidad o se les brindó en el colegio de notarios una especialidad de árbitro. Entonces, ellos tienen esa especialidad y pudiésemos entonces nombrar a un notario para que me resuelva este juicio arbitral, porque a lo mejor es especialista, ¿no?, en este tema. En este caso, el árbitro o en el notario especialista en temas civiles principalmente, temas mercantiles. Entonces, como son estudios, son abogados, pues a ese árbitro yo lo pudiese nombrar. Entonces, identificar en el colegio de notarios quiénes son los notarios que tienen esta especialización del arbitraje para poderlos nombrar y que me resuelvan una controversia a través del arbitraje sin necesidad de irme al tribunal mercantil o el tribunal civil para que pudiese resolver esta controversia. Entonces, por ahí viene esa situación. Entre la siguiente característica del arbitraje, bueno, pues es simple e informal. Tercera, armoniza la relación comercial. Esta pues no se pierde. En este caso, como es una relación, como van a tratar de resolver a través del arbitraje, pues el árbitro va a tratar de intervenir en todo momento, tratando de llegar a un acuerdo. Acuérdense, esta parte del árbitro pues tiene todo el derecho de intervenir y aportar soluciones. Para eso está el arbitraje. Va a satisfacer intereses particulares porque son específicamente de las personas que tienen esa controversia, es particular. El proceso debe de ser 100% confidencial entre quien interviene y las partes y el árbitro, igual que en otro proceso. Se desarrolla conforme a derecho o en equidad. Acuérdense que aquí tienen que, al ser un elemento alterno de solución a conflictos, aquí pues es ceder ambas partes para tratar de llegar al acuerdo o para llegar al acuerdo. Se desarrolla en forma institucional. Sí, el arbitraje, acuérdense que ya hay instituciones pues
como establecidas. Hablé de un notario, hablé del CAM, del Centro de Arbitraje México. Tenemos hay una comisión de comercial, así se llama, no sé si escuchaban ese, al hijo de la Canaco, ¿no? Bueno, pues esta Cámara Nacional de Comercio, pues sí existe. Esta Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, no sé si ese que decía ¿y dónde están mis 50 billetes, no? De 500, algo así, hacía comentarios. ¿Dónde están mis 50,000 pesos? La Canaco sí existe, es una Cámara Nacional. Esta Cámara Nacional del Comercio resuelve sus controversias a través del arbitraje. Entonces, también esta Cámara Nacional resuelve controversias comerciales a través del arbitraje, para que ustedes vayan viendo que existen instituciones que resuelvan a través del arbitraje. Por eso es de forma institucional. Es vinculante porque lo que se resuelva ahí se debe de llevar a cabo, se debe de cumplir. Se equipara a tener un título ejecutivo, ya hablamos de los títulos ejecutivos, al tener una resolución por arbitraje, en este caso es un laudo, tú lo pudieses ejecutar entonces en su momento, ¿no? A través de la ejecución de ese laudo, a través posiblemente de un juicio ejecutivo, en su caso, si es así mercantil. Los árbitros dan la solución, ya que son expertos en la materia, desde que se nombran son expertos. Hablando de si es un procedimiento, no, mejor perdón, es un procedimiento arbitral, que es un procedimiento arbitral, se supone que y es internacional, entonces desde el momento se debiese de disponer, en su caso, no, no, porque necesito, y era un oficio, la hoja es oficio. ¿A poco eso está en mi casa? Ok, lo modifico. Entonces, ir nosotros identificando esa situación. Dije, al nivel internacional, pues se debe establecer si una compañía es no sé, americana y otra es mexicana, disponerse en qué idioma se debe desarrollar este arbitraje. Un segundo, voy. Discúlpenme. El derecho, la designación del derecho que se va a aplicar, es decir, si va a ser materia civil, si va a ser materia comercial, qué materia es sobre la cual se va a resolver, dependiendo también qué tipo de controversia existe. Comenté que el arbitraje pudiésemos encontrar comercial, médico, de consumo, de propiedad intelectual, esto por mencionar algunos, no son obviamente todos. Entonces, ya tenemos una idea respecto a qué es que vamos a resolver a través del arbitraje, al ser un medio alterno de solución a conflictos. Yes. Profe, entonces, por ejemplo, cuando un arbitraje le da una resolución al caso que está llevando, ¿ya no es necesario que esté presente un juez? No, precisamente es para quitar la figura del juez, pero alguien va a ser esa figura, que en este caso va a ser un árbitro, y se debe de nombrar un árbitro. Existe este procedimiento que vamos a ver nosotros de cómo nombrar a ese árbitro, ¿sale? O sea, sí hay la obligatoriedad de que una persona sea la que se desenvuelva como árbitro y que esa persona emita, pues, una resolución y que entonces diga
cuál va a ser esa resolución, ¿no? En vez de juez, es árbitro e identificar, pues, cuál es el tema. Si nosotros vamos por el área civil, el propio juez es el árbitro, ¿sale? El juez será el árbitro. Profe, ¿y solamente entra un árbitro o pueden ser varios árbitros? También refiere que pudiesen ser hasta 3 árbitros. Por eso, hasta 13, ¿por qué? Mira, al disponer que tú te vas a adecuar a un procedimiento específico arbitral, por ejemplo, si te vas sobre el Centro de Arbitraje México, el Centro de Arbitraje México tiene sus reglas de operación, cómo desarrollar el procedimiento. Allá, cada una de las partes nombra un árbitro, ¿sale? Acuérdense que hay controversia, cada uno nombra un árbitro, hay 2. Pero acuérdense que al ser nombrados por cada uno de nosotros es como una pericial. Cada quien nombramos a nuestro perito y cada quien va a resolver a nuestro favor. Entonces, para evitar que haya empate, se va a nombrar un tercer árbitro, ¿sale? Para que ese tercer árbitro, en caso de empate, va a resolver, ¿no? Finalmente. En este caso, este tercer árbitro se va a nombrar a través de el procedimiento. O sea, si va a ser el CAM va a nombrar a su tercer árbitro, ya específicamente la materia. Entonces, si nos vamos por cualquier otro tema arbitral, se van a nombrar hasta 3, que se llamaría el árbitro en discordia, ¿no? Para que pudiese resolver. En el caso del procedimiento que está regulado en el Código Civil, el propio juez es el árbitro. Y al ser árbitro, pues puede ser único, ¿no? No hay ningún problema. Esto, si ustedes lo regularon desde el contrato, en esa cláusula modelo, que se llevara a cabo a través del juicio arbitral regulado por el Código Civil, artículo 2.285. Entonces, todo tiene que ver, jóvenes. Si ustedes van a querer resolver a través de un arbitraje o a través del juicio arbitral, pues disponer cuál es el proceso, ¿no? Que nosotros, pues vamos a ir desarrollando en todo este parámetro, ¿no? Que vemos ahí, por lo menos en pantalla, para que ustedes establezcan su procedencia, ¿sale? Ahí, por ahí les dejo esta situación para identificar apenas en su caso, el concepto, ¿sale? Identificar el concepto de acuerdo a el juicio arbitral, ¿sale? ¿Hay alguna duda respecto a qué es el concepto de el arbitraje, el juicio arbitral? No, profe. Entonces, como quien dice, se puede decir que un juicio arbitral es un medio alterno a juicio, tal cual conflicto. Es correcto. Y Vale, que tú lo vas a nombrar porque posiblemente te favorece porque es más rápido, ¿no? Y que este proceso, pues lo vas a llevar a cabo mediante las reglas de operación, pues del mismo proceso, ¿no? O de la institución de arbitraje que te vas a desarrollar. Y aquí tenemos el caso, ¿no? En materia laboral, antes al ser un arbitraje, pues había un presidente de la Junta, un presidente, pero quien resolvía era la Junta. ¿Quién componía la Junta? Era el presidente, miembros de representantes de los trabajadores y miembros representantes de patrones. Eran 3 y que antes así se tenía que resolver a través de esta junta, pero que derivado a estas funciones de que tenían que irse a esta junta y casi votar y dar su opinión, pues era súper complicados. Por eso es que se tardaban tanto los procedimientos laborales. Entonces, en ese tenor, en ese orden de ideas, pues ya no se ocupa así, ¿sale? Para ir identificando. Un segundo.
Perdón. Entonces, ¿ahí queda claro? Sí, profesor. Perfecto. Número 2. ¿Cuál es la naturaleza del arbitraje? A ver, por ahí, Rosa Isela. Vamos a escuchar. Rosa. No está Rosa. Magali. Yesenia. La naturaleza del arbitraje es definir de forma funcional, por ejemplo, entre el laudo y entre una sentencia judicial, ya que no existen muchas diferencias. Pero su naturaleza es definir y decidir el laudo. Ujú. A ver, otra vez, código. Yesenia, ¿qué dijo otra Bueno, vez? que la naturaleza del arbitraje es definir de forma funcional entre el laudo y una sentencia judicial. No me gusta. Ay, Cassandra. Pues es como que la tesis que es más aceptada, pues ya que la voluntad de las partes es fundamental para la aceptación del procedimiento y la resolución de la controversia. Esa se llega un poquito más. Y nada más por una palabra. Estoy revisando. Que no les subí dónde me iban a entregar la actividad. Entonces, ahorita en lo que explico, me suben su actividad, por favor. Es las 6:31. Segundo. Disculpen, ¿cómo tarda este sistemita? Maestro, Sí, yo le subí la actividad en la semana 10. sí. Semana 10.
Por favor, Ulises, vuelva a subir otra vez a esta semana 10, pero ya donde está habilitado, por favor. Porque si no, lo voy a perder. Ahí está, ¿no? Ahí está. Actividad de la semana, arbitraje. Ahí súbamelo, por favor. Entonces, vamos a continuar. Con el arbitraje. ¿Cuál es la naturaleza, jóvenes? ¿Por qué es que nace este procedimiento arbitral? Bueno, aquí la naturaleza es el por qué voy a llevar a cabo un procedimiento de arbitraje. Porque fue por la voluntad de las partes. Existió voluntariedad para que se resolviera, el proceso debiese de ser a través de un arbitraje y que ambas partes estamos de acuerdo, aceptamos de que este arbitraje o que este problema o esta controversia se resolviera a través del arbitraje. ¿Sale? Esa es la naturaleza, que esta función arbitral, este juicio arbitral, se llevara así, porque se puede llevar a cabo así, porque las dos partes aceptamos otorgando nuestra voluntad. ¿Sale? ¿Cuáles son esas ventajas de haber aceptado este procedimiento arbitral? ¿No? Esas ventajas que están en la pregunta 4, ¿sale? ¿Cuáles son esas ventajas? Bueno, principalmente señala estos beneficios. Primero, agilizar la solución de conflictos, como ustedes saben, en materia judicial existe un problema en cuanto a los tiempos. Si ustedes se acercan a los tribunales civiles, familiares, laborales, penales, cualquier tipo de tribunal en el ámbito judicial, van a identificar que hay mucha carga de trabajo, expediente sobre expediente sobre expediente sobre expediente. Imagínense esa situación. Derivado de eso, de esa situación de los expedientes o de los asuntos que se están llevando a cabo, pues este juicio arbitral va a agilizar la solución, ¿sale? Porque al nombrar un árbitro distinto al Poder Judicial, pudiésemos ayudar a resolver con mucha más rapidez, sin necesidad de perder tanto tiempo, ¿no? Así lo vemos. Hoy las audiencias son, pues, híjole, con mucho tiempo. Entonces, por ahí tener esa parte. Segunda ventaja, va a flexibilizar las reglas del procedimiento. Bueno, esta flexibilidad es porque finalmente cuando se establece que va a ser a resolver mediante un juicio arbitral, se debe de disponer que al describir o al identificar este juicio arbitral, van a llevar reglas y se van a flexibilizar en cuanto a que ustedes mismos como partes pongan sus reglas, ¿sale? Desde el principio, desde que se nombra el juicio de arbitral, se van a poner reglas. Si ustedes lo ven aquí en el proceso, miren, aquí en el proceso, la procedencia, cuáles son los requisitos y cuáles son las reglas, ¿no? Ustedes van a identificar cuáles van a ser las reglas que se van a llevar a cabo en el proceso. Ustedes, ¿sale? Como partes, a ver, establezcamos cuáles son las reglas que vamos a aplicar, ¿sale? ¿Sale? Por ejemplo, les voy a poner en el Zoom. Miren. Reglas. ¿Sale? Y dice, en el compromiso arbitral
se podrá pactar sobre las reglas procesales. En todo caso, deberán respetarse las formalidades esenciales del proceso, pudiendo convenir, primero, en el compromiso se señalará el negocio que se sujeta al juicio arbitral, el nombre de los árbitros. Si falta el primer elemento, el compromiso es inexistente. 2. El número de árbitros. El procedimiento para su designación. ¿Cuál va a ser el procedimiento que ustedes van a seguir? El lugar donde debe llevarse a cabo el arbitraje. El nombramiento de secretario para árbitros. Ustedes nombran este proceso, ustedes lo hacen. Bueno, flexibiliza las reglas. ¿Sale? Ustedes van a identificar, ustedes propiamente, cuáles van a ser las reglas que se van a aplicar al proceso. ¿Sale? Ustedes ahí ustedes lo van a disponer. ¿Sale? Dejo ahí la manita levantada. Siguiente ventaja. Ofrece amplia confidencialidad. Bueno, este proceso, ustedes saben que bueno, hoy en día las audiencias son públicas o tienen este elemento, este principio de publicidad. En este caso de ser un arbitraje, pues es confidencial. Nadie más puede acceder y conocer de lo que se está llevando a cabo más que ustedes, el árbitro y las partes. Nada más. Para identificar esa parte. Siguiente. Permite una mayor especialización. Sí, claro. El árbitro debe tener la especialidad para resolver el conflicto. Con cuidado. Debe de especificarse en este procedimiento cuál es lo que debe la materia. Al establecer la materia, ustedes van a nombrar un árbitro especialista en la materia. Así, literal, como pudiésemos argumentarlo. Última ventaja. Va a favorecer la imparcialidad. Decimos nosotros que, si bien es cierto, vamos a nombrar hasta el número de árbitros que nosotros destinemos, que normalmente es así, uno por cada parte, pero para evitar la parcialidad de que uno diga una cosa y el otro diga la otra y que sea ventajoso a cada una de las partes, se va a nombrar un tercero, o bien, ya les dije, o nombramos al juez como árbitro, o nombramos al notario como árbitro, especialistas en la materia, para que, pues, no haya parcialidad a una de las partes. Va a favorecer esta imparcialidad por, pues, resolver un conflicto. Así, literal. ¿Sale? ¿Sale? Ahora bien, para nosotros poder identificar el arbitraje o un arbitraje, nosotros debemos de identificar en primer momento, en primer situación, que este arbitraje, al ser ese arbitraje, nosotros, en el desarrollo de este procedimiento arbitral, en ese desarrollo, nosotros tenemos que identificar cómo llevarse a cabo. Y como dijimos que era un proceso alterno de solución a controversias, al ser un proceso alterno a solución de controversias, y que en la lectura viene, no me estoy sacando de ningún otro lado esta situación. Dice figuras afines, o sea, ¿cuál va a ser algunos elementos que van a llevar a cabo los árbitros? Bueno, primero, que entre las partes pueda haber conciliación, pueda decir, bueno, pues ¿saben qué? Vamos a resolverlo, pues entre nosotros, ¿no? Entre las partes. Que pueda haber este compromiso de sí resolver, ¿no? Hemos dicho que, pues, es ganar, aunque debas de perder. O sea, las dos partes ganan algo, perdiendo algo. En esta situación, para poder establecer esa parte.
Entonces, al tener esta figura de la avenencia, pues que consista en que se reconcilie, ¿no? ¿Sabes qué? Traten de llegar a un acuerdo entre ustedes. Esa es la función del árbitro. A ver, que a lo mejor en muchas ocasiones nos ha tocado aquí en el despacho, que luego vienen las partes, las dos, o viene una, ¿no? Dice, no, es que esto, fíjate que así, y el problema, ¿no? A ver, no te preocupes. ¿Hay posibilidad de que la contraparte pudiese venir contigo para tratar de explicar el asunto y tratar de a ver cuál es la situación y que a lo mejor pues podemos llegar a un acuerdo sin necesidad a lo mejor de ir al tribunal o de llegar al tribunal pero ya con la resolución? No, pues que si voy a preguntar, si llega, ¿no? Y a lo mejor las partes lo único que querían es comentar con alguien externo a las partes, con un tercero, que este tercero los escuchara y que les propusiera una solución, ¿no? Entonces, por ahí tenemos este organismo, ¿no? Que podamos nosotros resolver esta parte, ¿vale? Ahí tenemos entonces esta figura de la resolución de problemas a través de una, de una reconciliación, ¿no? Que pudiese ser. Algunas veces va a suceder, que nada más necesitaban tener como ese apretoncito, decir, no, mira, vamos a resolvernos, ¿no? Ya, aceptamos cada quien lo que nos corresponde. Porque a veces eso va a pasar, eso va a suceder. Ya vimos la avenencia. 2, la mediación. Bueno, el árbitro, al ser árbitro, pues también es mediador. A ver, vamos a tratar de llegar a este acuerdo. Vamos a identificar cuáles son las circunstancias y que entre ellos, solitos, las partes lleguen a un acuerdo. Eso es la mediación, ¿sale? Que ellos traten de llegar a ese acuerdo. Y 3, la conciliación. Al ser yo árbitro, pues yo puedo llegar a la conciliación. ¿Sabes qué? Mira, la resolución va a ser así. Puede ser así, ¿sale? Independientemente de que se lleve a cabo el juicio o no, o el arbitraje o no, pero la conciliación puede ser de esta forma. Y que el hecho de que ya esté un tercero escuchando a las partes puede hacer que se resuelva ese conflicto sin necesidad de escuchar a alguien más. Así literal, puede, sí, claro, y la verdad, de verdad, jóvenes, a veces las partes que llegan a tener una controversia, ¿sale? Lo único que requerían, en muchas ocasiones, lo único que requerían era entender qué pensaba la otra parte, pero que un tercero los escuchara. Y que ese tercero pudiese dar esa opinión. Bueno, pues para eso está el poder intervenir como árbitro y que se lleve a cabo a través de la avenencia, que haya reconciliación o conciliación entre ellos, que haya la mediación, pues nada más como interviniente, y que ellos solitos busquen la solución o la conciliación, que uno como árbitro aporte elementos para que lleguen a la conciliación. Entonces, son figuras afines que se van a ocupar en el arbitraje. Por eso, el ejemplo más claro es esta institución que hasta hace un año existía, bueno, que ya no se aplica, que aunque debe de resolver todos esos conflictos, que era la Junta, precisamente la Junta de Conciliación y Arbitraje. Se llamaba así porque prefería llegar a la conciliación o resolver a través del arbitraje, a través de un laudo. Por eso las resoluciones en materia laboral se llaman laudos, ¿sale? Que se resolvían a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, son situaciones que por ahí tienen esa situación, ¿sale? Entonces, establecemos temas respecto a las figuras afines en cuanto a las ventajas de llevar a cabo un arbitraje de esta forma. ¿Dudas respecto a eso? No. Prácticamente ya analizamos, de acuerdo a su actividad, hasta el punto número 13.
Todo lo que dijimos ya está aclarado. Después, ¿cómo se clasifica el arbitraje? Bueno, va a haber arbitraje público y arbitraje privado. Ya más o menos comentamos de esta parte, ¿no? ¿Cuándo vamos a establecer un arbitraje público? Cuando haya un organismo. El propio juez civil, mercantil, laboral, es el público, el CAM, Centro de Arbitraje México, el de la Canaco, el de todos estos organismos que están ahí dispuestos son públicos, ¿sale? Pero también, bueno, el notario también es público, ¿sale? Cuando hablamos de un arbitraje privado, es de que desde el contrato establecimos que para resolver esa controversia debiese de llamarse a un especialista, que ese arbitraje fuera especialista para que calificara el tema en particular y resolviera. Si el ejemplo era de materia contable, de la contabilidad, de las cuentas públicas de la empresa, pues tuviese que llamarse a un contador o tuviese que llamarse a un actuario, a un perito especialista en la contabilidad, para que este perito, este contador resolviera, y a lo mejor no fuera uno, fueran dos o tres, que estos llevaran a cabo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Llevar a cabo la auditoría, estos tres árbitros, y que como no dependen, pues yo no he visto ningún juez que sea contador o ningún ministro que sea contador, ¿no? Es muy raro. Normalmente son abogados porque estudian las leyes. Pero, pues, si bien es cierto, nosotros sabemos de derecho fiscal, y que hay un tribunal especialista en materia fiscal, pudiésemos llamar para resolver el conflicto de manera privada este tema, ¿sale? En materia de cuentas, ¿sale? Entonces, ahí, a establecer esa parte. Entonces, de ahí nos vamos a un arbitraje público o un arbitraje privado. ¿Sale? Establezcamos dentro de esta clasificación un arbitraje oficial. Este arbitraje oficial, porque está regulado por una ley, en este caso, como ustedes ven, en el Código Civil viene, que está regulado. Es un arbitraje oficial, ¿no? En materia comercial, en el Código de Comercio, también está un apartado específicamente de derecho, en el Código de Comercio, del arbitraje, también es un arbitraje oficial, porque deriva de una legislación que está vigente en los códigos, ahí las tenemos, ¿sale? Y que debe de ser así, ¿no? Por ejemplo, oficial, ya les comenté un ratito que hay el arbitraje médico, el arbitraje comercial, en cuanto a la Profeco, ¿no? Estas instituciones, el INPI, desarrolla arbitrajes oficiales, porque están desarrollados ciertos parámetros, ¿no? Institucionales, algunos, así como institucionales, el CAM, Centro de Arbitraje México, la Canaco, y algunos otros institutos que por ahí existen, ¿no? Que son institucionales. El ad hoc, aquí es porque las partes, a este arbitraje es conforme a derecho, conforme a adecuaciones. Aquí el ad hoc es porque las partes que de común acuerdo, nada más escuchando a lo mejor a un mediador, a un conciliador, puedan llegar a un acuerdo en el proceso, ¿no? Ahí referente a esa parte. El nacional, bueno, pues que sea dentro del territorio nacional, puede ser internacional, por el conflicto que pueda ser entre una empresa extranjera y una empresa nacional, pues deba de ser entonces internacional. Y como dije, normalmente el abogado internacional, derecho internacional, es quien lleva a cabo diversos programas, diversos concursos para aprender esta parte, porque eso es lo que va a desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, van a estudiar un poquito de derecho internacional público y privado, pero en estas materias no llevamos, en nuestra tira de materias no llevamos el tema de
resolución de conflictos internacionales, porque nosotros no seríamos especialistas en la materia, aunque lo podemos llevar a cabo, tendríamos que estudiar un poco más a cabo, pero váyanse con la idea de que para resolver un conflicto de carácter internacional es a través del arbitraje. Y si bien es cierto, ya tienen ustedes los parámetros del arbitraje, pues cómo se va a llevar a cabo. Esto para ir en esta parte, ¿no? ¿Dudas con esta parte? ¿Dudas? Hasta aquí, jóvenes. Siguiente punto, los elementos que van a estructurar al arbitraje. Es decir, más o menos, ¿cuáles son los puntos esenciales del proceso para que se pueda llevar a cabo a través de un arbitraje? En su lectura venían 4 elementos. Primero, un acuerdo, que era esta cláusula modelo, la cláusula arbitral. El procedimiento, cuáles van a ser esas reglas que van a aplicar ustedes en el procedimiento. 3, el laudo, que la resolución iba a resolverse a través de un laudo, esta situación. Y finalmente, cómo se debe de cumplir. Estos son los 4 puntos esenciales en este proceso. Aquí en pantalla van a ver 2. Aquí está la existencia de la cláusula arbitral, aquí en la parte izquierda, existencia de cláusula arbitral en cuanto al acuerdo. Si no hay esta existencia de cláusula arbitral, dice aquí, las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a este, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la organización de arbitraje de, ahí ustedes disponer cuál va a ser la instancia, de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo. ¿Sale? Ahí se establece la existencia de cláusula arbitral, ¿no? Y que esta cláusula es, pues, este texto, ¿no? Ahí, este texto que pongo aquí, pues es el texto de la cláusula que ustedes van a poner allá, en su contrato o su diverso. Habla en su segundo punto del procedimiento, que ya también por ahí comentamos, cuáles van a ser las reglas que ustedes como partes se van a disponer, cuando ya se haya nombrado el arbitraje y que sea la resolución a través del arbitraje, ustedes mismos, uno de los procedimientos es ponerse sus propias reglas, establecer sus propias reglas. Bueno, pues aquí están sus propias reglas, ¿no? 3, el laudo. Bueno, hasta por acá tenemos el laudo. Acá está. El laudo debe contener los mismos requisitos que la sentencia, más aquellos que los identifiquen como tal y que las partes hayan pactado. Los árbitros pueden condenar en costas, daños, perjuicios e imponer multas, pero para emplear los medios de apremio deben acudir al juez de primera instancia, quien resolverá su ulterior recurso. ¿Sale? Ahí para establecer esa parte. Y al final, pues el cumplimiento. El cumplimiento del arbitraje. Sí, Ulises, dígame usted. Maestro, me surgió una duda. ¿A qué se refiere con sus propias reglas? Por ejemplo, si yo a usted le debo dinero y ya dentro del juicio arbitral, vamos a convenir cómo le voy a pagar. ¿A qué se refiere? ¿Con las propias reglas? No. Acuérdense que las reglas de cómo llevar a cabo el proceso. Ok. ¿Sale? Acuérdense que si en el ya abierto el arbitraje y que estemos escuchando al árbitro, llegamos a un acuerdo de cómo me vas a pagar, eso acuérdense que lo estamos estableciendo en las figuras afines, en la avenencia, la mediación o la conciliación. Ya cómo resolvamos es otra cosa. ¿Sale? Y que es parte del arbitraje. ¿Sale? Entonces, nosotros cuando establecemos que vamos a entrar a un arbitraje, vamos a establecer nuestras propias reglas de cómo llevarse a cabo el arbitraje. Entonces, primero,
nombrar a los árbitros, que es como el punto esencial. Nombramiento de árbitros y que estén aprobados los árbitros. ¿Vale? 2. Una vez instalado el arbitraje, llevar pláticas de conciliación. 1, 2 o 3. ¿En qué consiste? Bueno, en que nosotros, como partes, podamos exponerle a ese árbitro cuáles son las situaciones. ¿Por qué es que estamos aquí en el arbitraje o en un proceso de resolución a un conflicto? ¿Por qué estamos aquí? ¿En qué se derivó el conflicto? ¿Sale? Si son 2 o 3 pláticas de mediación, que sean lo más abierto posible para tratar de llegar a un acuerdo pues, entre ambos. Bueno, a lo mejor sí faltaba escuchar a este cuate para entender su situación. Ya escuché la situación económica, personal, no sé, en la que está. Pues considero darle cierto tiempo para que me pague, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya puedo yo resolver, bueno, pues mira, para resolver ahorita esta situación, pues aceptaría que me pagara, no sé, en 6 meses y mensualmente que me esté pagando. No sé, usted, acuérdense que en esta parte de al ser un medio alterno, ustedes pueden resolver como ustedes quieran. Que necesitan un árbitro, sí, para que este árbitro emita una resolución y que esta resolución pues sea fiel a su ejecución. Que a lo mejor necesitaban esta parte de tener un reconocimiento, a lo mejor esa deuda o al reconocimiento de ese problema y que respecto al arbitraje ustedes puedan ya irse a otra ejecución, ¿sale? Que refiere el proceso que para poder ejecutar lo que ya pactaron y que no quiere hacerlo de manera voluntaria, entonces pues vete a los medios de apremio que ya vimos allá en el proceso ordinario y en el proceso ejecutivo. Al tener un laudo, entonces ya tienes un documento que acarrea ejecución, entonces ya tengas por ahí ciertos elementos, ¿sale? En esta parte, ¿sale? Sí, Ulises, queda claro que una cosa es cómo se va a llevar a cabo y una vez que tengas instalado cómo se va a llevar a cabo, el que tú puedas resolver como tú puedas y quieras es parte del proceso. Entonces, las reglas son de operación del proceso. Maestro, ya lo entendí, gracias. Va que va. Entonces, tenemos estos elementos. El acuerdo, bueno, el acuerdo implica la cláusula compromisora, el compromiso arbitral o el contrato de arbitraje, ¿sale? Ahí se dispone esa parte. El procedimiento que he comentado y que vamos a volver a repetir en esta estructura, pues son esas reglas con base en las cuales el propio árbitro va a determinar cómo desarrollar el proceso. Porque una vez que ustedes mismos se impusieron sus reglas, quien va a desarrollar esas reglas o quien va a estar desarrollando, pues es el árbitro. Y ustedes van a estar administrando la situación, son ustedes como parte. Pero el árbitro es el que va a desarrollar este proceso, ¿sale? Una vez o esta decisión que se vaya a tomar, ya sea por ustedes como convenio, o el árbitro o los árbitros que van a dilucidar esa parte, pues esa decisión definitiva dictada por ese árbitro va a equivaler a sentencia judicial, ¿sale? Sí va a tener esa equivalencia. Ustedes así lo están disponiendo, pero en vez de ser sentencia va a ser laudo, ¿sale? Y va a contener los mismos elementos que una sentencia judicial, ¿sale? Independientemente de los requisitos que ustedes les puedan poner y cómo llevan a la conciliación, debe de llevar considerandos, resultandos y resolutivos, ¿sale? Y las firmas de quienes intervinieron, para que con estos elementos del laudo, de esta resolución, que llega a cumplir, bueno, pues ya te vas al cumplimiento obligatorio a través de los medios de apremio, que en este caso, pues está, en su caso, el embargo, en su caso, como tal, ejecución, ¿sale? Para entender esa parte. Y que finalmente, el cuarto elemento, pues es el cumplimiento, es la ejecución.
que bueno, pues ya lo hemos visto. Que si bien es cierto, es voluntario, se te da en el mismo proceso, en el mismo laudo, se lleva a cabo en qué tiempo se debe de cumplir y posteriormente a eso va a ser una ejecución forzosa, ¿sale? Principalmente he comentado que es de carácter, principalmente estos arbitrajes son de carácter comercial porque deben o van bajo esta regulación comercial, ¿no? Por decirlo de un punto de vista, ¿sale? Entonces, esas van a ser las características. Y me fui hasta, o hemos resuelto hasta, la pregunta 36, más o menos, ¿sale? No, hasta la 39, ¿quién ejecuta los laudos? Ya sabemos que quien ejecuta es una autoridad civil, porque ya el árbitro ya cumplió su finalidad, obtener una resolución y que esta resolución sea como una sentencia. Entonces, ya el árbitro no puede ejecutar, no tiene esa autoridad, porque si bien es cierto el laudo viene voluntario, en caso de que tú no lo quieras hacer voluntario, va a ser obligatorio, ¿sale? En esa situación, ¿sale? ¿Dudas, jóvenes, en esta parte? Bueno, a continuación de la lectura, viene establecido una situación del proceso arbitraje civil, ¿no? Para entender esa parte. Viene entonces, acuérdense que este procedimiento de arbitraje, juicio arbitral que nosotros le llamamos, está regulado por el Código Procesal. En el caso de la lectura viene el de la Ciudad de México. Yo les hice el del Estado de México en esta parte. Y vamos a entender esta situación para identificar. Si bien es cierto, en la lectura viene por ahí es de la Unicintral. Uncitral. Si investigaron ustedes la Uncitral, esta Uncitral es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. No vamos a disponer este procedimiento de arbitraje, que es de derecho mercantil, y que es una institución, una comisión, en este caso, para resolver controversias de carácter internacional, de carácter mercantil. Esta comisión fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la ONU, en 1966, pues ahí está, y que lleva su propio procedimiento, que bueno, que ya está aquí explicado, que ustedes ya pudieron analizar, pero nos vamos a ir única y exclusivamente por el procedimiento que dispone el proceso civil, ¿no? En este caso, nuestro Código Procesal Civil es el que vamos a explicar, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? Y bueno, profesor. Va. Miren, y que sí requiero que estén, o que estén todos los alumnos. Vamos a dejar la clase hoy hasta aquí. Les voy a exponer dos situaciones, pero ya no quiero que esté en la grabación para esta situación. Entonces, hasta aquí vamos a dejar, y la próxima clase
vamos a ver, que es mañana, vamos a ver exclusivamente cuál es el procedimiento del juicio arbitral que está dispuesto en el Código Procesal Civil, que, bueno, pues ya lo hemos comentado en 2 o 3 aspectos de la clase de hoy, para identificar esta situación, ¿sale? Voy a dejar de grabar, jóvenes.